Vamos a compartir. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos la semana pasada y empezamos con clase nueva. Bien. Este ejercicio fue el último que resolvimos. ¿Verdad? Yo siempre necesito escribir mis funciones para poder comparar con el ejercicio que me da, ¿verdad? Yo ya les envío esta semana un debercito chiquito en donde la semana 4 tiene que ver solamente con hallar la amplitud, el periodo y el desfase. La semana 5 del proyecto 4 significa resolver este ejercicio y graficar, ¿verdad? Para eso, GeoGebra los va a ayudar muchísimo. Si no, van a tener que utilizar una calculadora y pues tienen que hacerlo en una hojita de cuadros para que les salga más bonito. Entonces, en GeoGebra, ¿verdad? Nosotros tenemos eso. Escribimos, ya sabemos, coseno. La función original siempre tiene que ir ahí, la función original. Y la función que vamos a calcular, que sería 2 por coseno de 3x menos pi. La voy a graficar hasta ahí primero. A pesar de que la función me dice -1, primero la voy a graficar hasta ahí y luego voy a utilizar el otro GeoGebra para calcularla totalmente. Pero igual en las diapositivas están los 3 gráficos y todo el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Esta parte que está aquí, 3x más pi, igualarla al periodo de la función. ¿Cuál es el periodo de la función original? ¿Verdad? El periodo de la función original es de 0 a 2pi. Allá. Vamos a cambiar. Primero sacamos las cuadrículas. Clic derecho, propiedades, eje X, distancia. Pongámosle pi medios. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, la función original, que es coseno, va de 0 a 2pi. Siempre de 0 a 2pi. Entonces, ustedes tienen que comenzar a igualar esto, que está aquí, 3x más pi. Primero calculo la amplitud, que es 2. El periodo, 2pi sobre w, 2pi tercios. Y el ángulo de fase, como es positivo, habíamos dicho que era negativo. Entonces, comenzamos a igualar 3x más pi igual a 0 grados. Una ecuación sencilla. Y ustedes tienen que comparar que este primer valor para 0 grados tiene que ser igual al valor del ángulo de fase. Luego lo igualo a 90 grados, que es pi medios. Una ecuacioncita. Me queda menos pi medios, como tengo multiplicando, pasa a dividir y tengo menos pi sexto. Luego tengo 0, 90, 180, una ecuacioncita, menos pi más pi 0, entonces me queda x igual 0. Tengo x igual menos pi tercios, x igual menos pi sextos, x igual 0. Luego tengo 0, 90, 180, 270, hago una ecuacioncita, eso me queda pi sextos, ¿verdad? Tengo pi medios, como este está multiplicando, pasa acá a dividir, me queda pi sextos. Y por último, tengo 0, 90, 180, 270, 360. De 0 a 2pi siempre. El proceso es exactamente el mismo para todos. Entonces hago una ecuacioncita, me queda x igual pi tercios. La primera que voy a graficar es esa que está ahí. ¿Cómo saco mi tablita de valores? Porque estos son valores que yo los voy reemplazando aquí en X. Reemplazo este, reemplazo este, reemplazo 0 aquí, reemplazo pi sextos aquí en X y reemplazo pi tercios.
Entonces digo 2 por coseno de 3 por, abro paréntesis, le pongo menos pi dividido para 3, le sumo pi y me queda el valor de 2. Luego 2 por seno de 3 por, abro paréntesis, pongo menos pi dividido para 6 y le sumo pi. Perdón, aquí me he equivocado. Ahí es más. Listo. Ahí sí. El siguiente es 2 por seno de 3 por 0. Le sumo pi y me queda menos 2. Luego 2 por coseno de 3 por, abro paréntesis, pi dividido para 6, le sumo pi y me queda 0. Y por último, 2 por seno de 3 por, abro paréntesis, pi dividido para 3, le sumo pi y me queda menos 2. Listo. Entonces, si ustedes ven, yo he reemplazado desde menos pi tercios hasta pi tercios. Desde menos pi tercios, desde menos pi tercios hasta pi tercios. Aquí está, menos pi tercios, menos pi sextos, 0, pi sextos, pi tercios. 2, 0, menos 2, 0, 2. Veamos GeoGebra. Tengo 2, 0, menos 2, 0, menos 2. ¿Qué pasó? Tengo que sumarle pi. Vamos a borrarlo. Tenemos 2 por coseno de 3 por pi dividido para 3, cierro, le sumo pi. Listo. Ahí sí, ya está, 2. Entonces, así tenemos 2, 0, menos 2, 0, 2. ¿Verdad? Ahí está mi función en verde, la original, y la función que tiene amplitud 2 arriba, amplitud 2 por abajo. ¿Sí? Podemos ver mejor si le ponemos pi sextos. Vamos acá, desplaza, y aquí la abrimos. Ahí está,
pi sextos. Listo. Sextos. Y tenemos pi sextos, pi tercios hasta 2pi, pero están muy pegaditos. Vamos a abrirlos un poco más. En tal caso, dámosle pi tercios. No lo abramos tanto, pi tercios. Y ahora sí. Ahí está pi tercios. Bien, entonces, en menos pi tercios es 2, menos pi tercios, 2. Aquí es menos pi sextos, 0. En 0 es menos 2. En 0 vale menos 2. En pi sextos vale 0. Y en pi tercios vale 2. Si ven, de mi función original que era de 0 a 2pi, ha bajado desde menos pi tercios hasta pi tercios. Porque automáticamente el periodo cambió a 2 pi tercios. ¿Sí? Y el ángulo de fase es menos pi tercios. Y ahí está la tablita. Para esta función completa con el menos 1, yo me voy a este otro GeoGebra, en donde tengo la función original en verde. La función roja es la que graficamos acá. Y la función completa que vale menos 1 que está aquí. Este menos 1 hace que toda la función suba o baje, suba o baje, suba o baje. Veamos. Miren, si yo le resto a mi función original, 2 menos 1 va a bajar hasta 1. Si yo le resto menos 2 menos 1, va a bajar a menos 3. ¿Sí? Entonces, en menos pi tercios tengo 1. En 0 tengo menos 3. Y en pi tercios tengo 1. Las otras dos funciones serían menos pi sextos y pi sextos, que sería menos 1 y 1. Veamos la tablita para la otra función. Ahí está. Menos pi tercios 1, menos pi sexto menos 1, 0 menos 3, pi sexto menos 1, pi tercios 1. ¿De qué otra manera la saco fácil? Aquí. Toda la función, toda esta función, le resto menos 1. Entonces, ¿dónde está la función? Aquí abajo. Le resto menos 1. 2 menos 1, 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. 0, menos 1, menos 1 y 2, menos 1, 1. Entonces, si no quiero hacer esta tablita, pues lo hago directamente desde mi función, restándole el menos 1. Y el gráfico es ese que está ahí, ¿verdad? Entonces, me voy aquí. Acá está completo. Y tengo la función original y la función azul, que es la función que yo estoy buscando graficar. Entonces, si ustedes ven, el GeoGebra les facilita la vida y les hace que ustedes grafiquen mucho más rápido. Este GeoGebra me sirve para todo lo que es matemáticas, pero hay unos ejercicios que los complica y hay otros ejercicios que se los hace fáciles. Por ejemplo, estas gráficas medio complicadas se las facilita. Ahora que veamos sucesiones, hoy día no, la próxima semana, les enseño cómo utilizar GeoGebra en sucesiones y es un poquito más complicado.
a pesar de que el ejercicio es mucho más sencillo. Este es un poco más complicado y GeoGebra lo hace más fácil. Entonces, esos son los pros y los contras de GeoGebra, pero sí es interesante que lo sepan utilizar. Entonces, me voy de nuevo a mi diapositiva y aquí están la gráfica original, coseno, y la gráfica original que me pide, coseno de 3x más pi menos 1. Y la diapositiva donde están las tres, o sea, donde está esta que está aquí. Entonces, tengo la roja, que es la función original, la verde, que es la función sin el menos 1, y la azul, que es la función que me están pidiendo. Las tres gráficas están ahí. Ustedes solamente tienen que graficar la original y la que les pide. Les hago esto para que vean que lo pueden resolver paso a paso, mucho más fácil y mucho más sencillo. Con esto se termina el proyecto 4 y la primera semana del proyecto 5 que tiene que ver con lo mismo. Estos ejercicios que están aquí los pueden ustedes resolver en su casa, tranquilos, despacito, como para que vayan practicando. El deber es mucho más sencillo. Por ejemplo, en el deber yo solamente les voy a pedir en un ejercicio amplitud, periodo y ángulo de desfase. En el otro ejercicio puede ser una gráfica, o sea, amplitud, periodo, ángulo de desfasamiento y trazar la gráfica. ¿Cómo es? Semana 4, proyecto 4. Semana 5, proyecto 4. Y semana 1, proyecto 5. Entonces, son 3 temas. ¿Verdad? Así de simple. Ese es su deber. Sencillo para que lo hagan en su casa, tranquilos, viendo las diapositivas, viendo las explicaciones en el video. Yo bajo el video, se lo subo a YouTube y ustedes lo pueden revisar en YouTube. Se suscriben, emiten algún comentario y así seguimos avanzando. Esto es funciones trigonométricas. Entonces, dejemos de compartir un rato eso. Vamos a compartir la nueva clase. Y ahí tenemos la nueva clase. Listo. Ahí tenemos. Entonces, abrimos aquí. Y tenemos esto. Sucesiones y progresiones. ¿Qué se les ocurre con sucesiones o progresiones? Significa lo mismo. Unos libros le llaman sucesiones, otros libros le llaman progresiones. No hay ningún inconveniente con el nombre. Mientras ustedes lo sepan resolver, no hay ningún problema. Por ejemplo, la recta numérica. La recta numérica tiene una mitad, un cero. Hacia la derecha voy hacia los positivos, hacia la izquierda voy hacia los negativos. Una sucesión puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una sucesión corta. Una sucesión larga, 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos porque los números son infinitos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una sucesión de números positivos, así como una sucesión de números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Qué lo hace especial a esta sucesión? Que puede ser aritmética o puede ser geométrica. La aritmética es un poco más simple que la geométrica porque en la aritmética solamente tengo que sumar y restar. Por ejemplo, si yo quiero ir de 1 a 2, ¿qué tengo que hacer? Restar el mayor que es 2, el menor que es 1, y me sale que la diferencia es 1. 1 más 1, 2, sigo sumando, 2 más 1, 3, sigo sumando, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5. Entonces, así es una sucesión. Sucesiones, progresiones,
Definición, sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas. Conceptos básicos. Sucesión, como dije, es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Al tratar con sucesiones, usamos letras con subíndices para representar los términos. Por ejemplo, A1, A2, A3, puntos suspensivos, AN. ¿Qué significa? Primer término, segundo término, tercer término y un enésimo término que puede ser cualquiera. ¿Sí? Tienen principio y tienen un fin. Otra forma de representar una sucesión es asignando un valor al primer término y especificando el enésimo término por una fórmula o ecuación que involucre uno o más de los términos que le preceden. Por ejemplo, ustedes tienen en su jardín, no tienen nada, le ponen césped, ¿verdad? A que crezca, pasa un tiempo, después de echarle agua, crece, lo cortan, después de un tiempo sigue creciendo, lo cortan, y así sucesivamente siembran un arbolito de mango, el arbolito es chiquito, pasa un tiempo, el arbolito crece, crece, crece y se hace un árbol de mango, pues y para noviembre ustedes están empachados de mangos, comiendo mangos a cada rato. ¿Sí? Eso es una sucesión en función de árboles de la naturaleza en tiempo. Otro, con números, 32, 38, 44, 50, 56, yo necesito saber cómo varían. Entonces, ¿qué les había dicho? El mayor menos el menor, 38 menos 32, 6. Entonces, 32 más 6, 38, 38 más 6, 44, 44 más 6, 50, 50 más 6, 56. Esta es una sucesión aritmética sencilla. Esta es una sucesión aritmética en función de la naturaleza. Ejemplos de sucesiones. Cuando a mí me dan una fórmula, ¿verdad? Supongamos que ustedes en física les dan una fórmula para que calculen algo. ¿Qué es lo que deben de ir haciendo? Reemplazar los valores que les pide la fórmula para poder ir sacando valores numéricos. Entonces aquí yo les doy esta formulita y este n que está aquí depende de este n y depende de este n. Entonces, como me dice los 6 primeros términos, yo comienzo a escribir. El primero es n igual 1. Entonces, A1, 1 menos 1 sobre 1. 1 menos 1, 0, dividido para 1, 0. Ya tengo el primer término. El segundo término, n igual 2, 2. 2 menos 1, 1 sobre 2, 1 medio. N igual 3, a 3, 3 menos 1, 2, dividido para 3. N igual 4, 4, 4 menos 1 sobre 4, 3 cuartos. 5, 5, 5 menos 1, 4 sobre 5. 6, 6, 6 menos 1, 5 sobre 6. Y aquí están los 6 términos de esa sucesión. ¿Sí ven? Conformo. Hay otras que solamente me dan los números y yo tengo que encontrar cuál es el primer término, cuál es el último término, cuántos términos tengo y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Otro tipo de sucesiones. Esta es una sucesión especial, ¿verdad? En donde me dan el primer término, el segundo término y mi formulita. Me dice 5 primeros términos. Ya tengo 2. Necesito encontrar los otros 3. ¿Verdad? Entonces, como ya me han dado esos, yo digo n igual 1. Si reemplazo aquí n igual 1, me queda 1 más 2, 3. U3. Reemplazo aquí el 1, es U1. Reemplazo aquí el 1, es U2. U1 más U2, 2. Ya tengo 1, 2, 3. Vamos al cuarto. N igual 2. Tengo 2 más 2, 4. U2,
más 2 más 1, 3, U3. U2 vale 1, U3 vale 2, 2 más 1, 3. Ya tengo 1, 2, 3 y 4. Me falta uno más. N igual 3. Si le pongo 3, 3 más 2 es 5. Si le pongo 3, es U3. Si le pongo 3, es 4. U3 que vale 2. U4 que vale 3. 2 más 3, 5. Y ya tengo los 5 primeros términos. U1, 1, U2, 1, U3, perdón. U3, 2, U4, 3 y U5, 5. Esta sucesión se llama sucesión de Fibonacci, porque a ese italiano se le ocurrió descubrir esa sucesión de términos. Y los términos de esa sucesión son llamados números de Fibonacci. ¿Sí? Es especial. Entonces, si ven, cuando me dan fórmulas es más fácil. Veamos la primera, sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión o progresión aritmética o por diferencia, como les dije, la aritmética es la más sencilla porque lo saco por la diferencia del mayor con el menor. Es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente, a partir del anterior, aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo al que se llama diferencia. Como les dije, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo saco? El mayor que es 2, menos el menor que es 1, 2 menos 1, 1. Entonces a cada uno le voy a ir sumando 1. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y así voy hallando toda mi sucesión. AN es el último término considerado en una progresión. La fórmula para hallar ese último término es esta. Último término es igual al primero más el número de términos menos 1 por la diferencia. Primer término, número de términos y la razón o diferencia que es el mayor menos el menor. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven, aquí tienen velocidades. La máxima velocidad es 70, la mínima velocidad es 10. ¿Cuál sería la razón o diferencia? El mayor menos el menor, 20 menos 10, 10. Si no quiero utilizar estos, utilizo estos. Mayor 60 menos menor 50, 60 menos 50, 10. Entonces, 10 más 10, 20, 20 más 10, 30, 30 más 10, 40, 40 más 10, 50, 50 más 10, 60, 60 más 10, 70. ¿Cuál es el último término? 70, porque ya no hay más. ¿Cuál es el primer término? 10. ¿Cuál es la diferencia simétrica? 20 menos 10, 10. Diferencia o razón, 10. ¿Sí? ¿Cuántos números tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números tiene esa sucesión. ¿Sí ven? Sencillo, yo puedo ir sacando cada uno de ellos. Es muy probable que no la necesite si me la dan así completa, pero si me la dan incompleta, es muy probable que yo necesite sacar o utilizar esa forma. Por ejemplo, me dan este cuadrito en donde me dicen que tengo una sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Me dan otra sucesión, menos 100, menos 200, menos 300. Y me dan otra sucesión, menos un medio, 0, un medio, 1, un tercio. Y me piden el número de términos, el primer término, la diferencia y el último término. ¿Qué es lo que hago? Veo el primer término, perdón, el número de términos cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de términos, 7. ¿Cuál es el primer término?
Primer término, 1. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Perdón, la diferencia. Yo tengo el mayor que es 3, el menor que es 1. Siempre tomo entre los dos. No voy a tomar este con el de K, porque si el resto me va a dar 6 y eso no es verdad. Entonces siempre el primero y el segundo, el mayor menos el menor. 3 menos 1, 2. ¿Cuál es el último término? A sub n, que es el último término, 13. ¿Sí? Sencillo. Me dan menos 100, menos 200, menos 300. ¿Cuántos números tiene esa sucesión? 1, 2, 3. ¿Cuál es el primer término? Menos 100. ¿Cuál es la diferencia? Es el mayor menos el menor. Tengo menos 200 menos 100. Aquí aplico la ley de los signos. Menos por menos es más. Menos 200 más 100 igual menos 100. ¿Cuál es el último término? Menos 300. Si ustedes ven, la diferencia es menos 100. Entonces, menos 100, menos 100, menos 200. Menos 200, menos 100, menos 300. Aquí es 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. Me dan esta sucesión de acá. Menos un medio, 0, un medio, 1, un tercio. ¿Cuántos términos tengo? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Número de términos, 5. ¿Cuál es el primer término? El primer término, menos un medio. ¿Cuál es la diferencia? El mayor, que es 0, menos el menor, que es menos un medio. Entonces, 0 menos un medio. Menos por menos más. 0 más un medio, me queda un medio. ¿Cuál es el último término? Busco el último término, un tercio. ¿Qué significa? Si yo sumo menos un medio más un medio, 0. 0 más un medio, un medio. Un medio más un medio, 1. ¿Verdad? Un medio más un medio es 1. 1 más un medio, ¿cuánto sería? 1 más un medio es 3 medios. Eso quiere decir que yo me equivoqué aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber reconocer cuando se equivocan rapidito. Porque si yo resto un tercio menos 1, me va a quedar diferente esta diferencia o razón aritmética. Diferencia aritmética o razón aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? Rapidito, nos vamos aquí, ¿verdad? Y tenemos que este último término es, tengo 1 más un medio, 2 por 1, 2 más 1, 3. Ya. Sería 3 medios. Entonces aquí el último término sería 3 . Listo. Guardamos y está corregido. Bien, entonces continuamos. Listo. Aquí tenemos el último término 3 medios, el último 3 medios. La diferencia un medio. 1 más un medio es 3 medios. Este es el ejemplo que puse al inicio. 32, 38, 44, 50, 58. ¿Cuántos términos tengo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 términos.
¿Cuál es el primer término? El primer término es 32. ¿Cuál es la diferencia? 38 menos 32, 6. ¿Cuál es el último término? 58. Veamos si es cierto. 32 más 6, 38. 38 más 6, 44. 44 más 6, 50. 50 más 6, 58. Perdón. 50 más 6, ¿cuánto es? 56. Eso quiere decir que volví a equivocarme. ¿Sí ven? Hasta nosotros nos equivocamos, pero uno tiene que saber encontrar sus errores rapidito. Porque si no, después hay problemas. 32 más 6, 38, 38 más 6, 44 más 6, 50 más 6, 56. Listo. De nuevo lo volvemos a grabar y ya está. Corregido para que no haya problema y ustedes no se confundan y no se equivoquen. Listo. Ahí está corregido. Entonces, de nuevo volvemos a escribir que AN es el último término considerado en la progresión, la expresión que permite calcularlo. Les vuelvo a escribir la fórmula, donde el primer término es A1, donde N es el número de términos y D es la razón o diferencia. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, la próxima semana, ¿verdad? Yo les enseño así rapidito a usar GeoGebra para que ustedes comparen cuál es más fácil, si hacerlo así manual o utilizar GeoGebra. Para mí más rapidito es así, porque en GeoGebra yo tengo que ir escribiendo las fórmulas, tengo que escribir qué significa, tengo que escribir qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, entonces se va a hacer un poco más largo, pero sí es interesante que lo sepan utilizar. Por ejemplo, para funciones trigonométricas es excelente GeoGebra. Les facilita los gráficos rapidito. Para cónicas que vamos a ver en el proyecto 6, también es excelente GeoGebra, porque GeoGebra les da ya el gráfico y comienzan a sacar todos los resultados que se piden para que ustedes lo puedan graficar en una hojita. Jóvenes, yo les agradezco que hayan asistido a mi clase, ¿verdad? Déjenme tomarles un print de pantalla, aunque ya me lo están escribiendo, excelente. Yo así los tengo registrados. Y pues les deseo que pasen un bonito día, un buen fin de semana y ya vayan mentalizándose a que nos vamos a conocer en persona porque nos vamos a ver en el colegio en clases presenciales. Jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos. Pasen bien.